Hola a todos nuestros maravillosos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí una vez más! Espero que se encuentren genial, llenos de energía y listos para sumergirse en una noticia que estoy seguro, les va a encantar y sobre todo, les va a inspirar tanto como a mí. Hoy vamos a desgranar una declaración que ha resonado con fuerza en el mundo del entretenimiento, un gesto que habla de admiración profunda y sincera, y de cómo esa admiración puede ser un motor increíble en el camino profesional y personal. Si hablo de esas palabras que han dejado a muchos con una sonrisa y con la sensación de que en esta industria también hay espacio para el apoyo mutuo y la inspiración genuina. Me refiero, por supuesto, a las recientes declaraciones de Kerem Bürsin, donde confiesa algo realmente especial sobre Hande Erçel. Y lo más emocionante de todo es que no es solo una simple mención, sino que ha etiquetado a Hande como su gran inspiración. Así que prepárense porque vamos a analizar qué significa esto, por qué es tan significativo y cómo podemos aplicar esa misma chispa de inspiración en nuestras propias vidas. Antes de empezar a desentrañar todos estos detalles, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal. Dándole al botón rojo de abajo y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta crear contenido para ustedes, y su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Ahora sí, vamos a sumergirnos de lleno en esta noticia que ha captado la atención de tantos. Cuando escuchamos a una figura pública tan admirada como Kerem Bürsin, que ha conquistado corazones en Turquía y más allá con su talento y carisma, hablar de alguien como su gran inspiración, eso automáticamente despierta nuestra curiosidad. ¿Quién es esa persona? ¿Qué cualidades posee que inspiran a alguien que ya es una estrella? Y en este caso, la respuesta no es una sorpresa para muchos, pero sí lo es la profundidad y la forma en que lo ha expresado Kerem. Hablamos de Hande Erçel, una actriz que también se ha labrado un camino de éxito impresionante, conocida por su talento, su belleza y su capacidad para conectar con el público. La declaración de Kerem Bürsin, donde afirma que Hande es su gran inspiración, es mucho más que un simple cumplido. Es un reconocimiento explícito de cómo la presencia, el trabajo y la trayectoria de Hande han tenido un impacto significativo en él, tanto a nivel profesional como, entendemos, también a nivel personal. En el competitivo mundo de la actuación, donde las rivalidades a veces parecen eclipsar las colaboraciones y el apoyo, estas palabras adquieren un valor extra. Nos muestran una faceta de la industria que quizás no siempre vemos, una donde el respeto mutuo y la admiración genuina pueden coexistir y, de hecho, potenciar a ambas partes. Pensemos en lo que implica ser una gran inspiración. No es algo que se diga a la ligera. Implica que la otra persona te motiva a ser mejor, a superarte, a explorar nuevas facetas de tu propio talento, o incluso a mantener la pasión viva en los momentos difíciles. Para Kerem Bürsin, esto puede significar varias cosas. Quizás admira la ética de trabajo de Hande, su dedicación a su arte, su forma de afrontar los desafíos de la actuación, o incluso la forma en que maneja su carrera y su imagen pública. Podría ser también la forma en que ella se conecta con su audiencia, o la versatilidad que ha demostrado en los diferentes roles que ha interpretado. Además, es importante recordar que Kerem y Hande han compartido una conexión muy especial en el pasado, tanto profesionalmente en la serie Sen Kalkapm, donde sus personajes conquistaron a millones, como en la vida real, donde su relación sentimental también fue seguida de cerca por los fans. Si bien ahora son caminos diferentes, el respeto y la admiración mutua parecen haber perdurado. Esta declaración podría ser una forma de Kerem de honrar esa conexión y el impacto positivo que Hande ha tenido en su vida y en su carrera. Es un testimonio de que las relaciones significativas, incluso cuando toman rumbos distintos, pueden dejar huellas imborrables y convertirse en fuentes de inspiración duradera. La forma en que se ha expresado esta admiración también es digna de análisis. En una entrevista, cuando se le preguntó directamente sobre quién o qué lo inspiraba, Kerem Bürsin no dudó en nombrar a Hande Erçel. Su respuesta fue clara, directa y llena de convicción. No fue una respuesta evasiva o genérica, sino un reconocimiento específico y potente. Esto demuestra que no es algo que haya pensado superficialmente, sino una idea que lleva tiempo resonando en él. Es esta valentía al expresar sentimientos tan personales y profesionales, lo que hace que sus palabras tengan aún más peso. En una industria donde a menudo se prioriza la imagen pública sobre la autenticidad, Kerem rompe ese molde al mostrar vulnerabilidad y aprecio sincero. ¿Y qué podemos aprender nosotros de esto?
Bueno, muchísimo. Primero, la importancia de reconocer y valorar a las personas que nos inspiran. A menudo damos por sentado el impacto que otros tienen en nosotros, ya sean amigos, familiares, colegas o incluso figuras públicas. Tomarnos un momento para identificar a esas personas y, si es posible, expresarles nuestra gratitud o admiración, puede ser increíblemente poderoso. Esta práctica no solo fortalece las relaciones, sino que también puede revitalizar nuestra propia perspectiva y motivación. Segundo, nos enseña que la inspiración puede venir de los lugares más inesperados y, sobre todo, de las personas que admiramos por sus cualidades. En el caso de Kerem y Ande, ambos son artistas exitosos, pero eso no les impide verse mutuamente como fuentes de motivación. Esto nos recuerda que, sin importar cuán exitosos o talentosos seamos, siempre hay alguien más cuyo camino, dedicación o forma de ser puede encendernos una nueva chispa. La verdadera maestría no reside en la autosuficiencia, sino en la capacidad de aprender y crecer a partir de las experiencias y los talentos de otros. Además, esta declaración pone de relieve la idea de que el éxito no tiene por qué ser una lucha individualista. Puede ser un camino compartido, donde el apoyo y la admiración mutua se convierten en pilares fundamentales. Es un recordatorio de que en lugar de competir ferozmente podemos encontrar fuerza y motivación en el éxito de los demás, y que eso, a su vez, puede impulsarnos a nosotros mismos. La envidia y la rivalidad son anclas que nos retienen, mientras que la admiración y el apoyo son alas que nos permiten volar más alto. Piensen en las implicaciones para sus propias carreras o metas. Si están trabajando en un proyecto apasionante, o si están tratando de alcanzar un objetivo importante, ¿quiénes son las personas en su vida que los impulsan a seguir adelante? ¿Quiénes son esos individuos que con su ejemplo o su apoyo, los hacen querer ser mejores? Identificar a estas personas y reflexionar sobre por qué los inspiran puede ser un ejercicio muy valioso. Este tipo de introspección no es un mero ejercicio de autoayuda, es una estrategia activa para cultivar un entorno de crecimiento personal y profesional. Quizás se inspiren en la perseverancia de un colega que ha superado obstáculos, en la creatividad de un amigo que siempre tiene ideas innovadoras, o en la resiliencia de un mentor que les ha guiado en momentos difíciles. Sea cual sea el caso, reconocer estas influencias puede ayudarnos a mantener la motivación alta y a superar los momentos de duda o desánimo. Es como tener un equipo de apoyo interno, siempre listo para recordarnos nuestro potencial. La admiración no es debilidad, es una fortaleza. Es una señal de inteligencia emocional y de humildad reconocer que hay personas a nuestro alrededor que poseen cualidades que admiramos y de las que podemos aprender. Kerem Bürsin, con su carisma y su éxito, está demostrando que esta es una actitud madura y enriquecedora. En un mundo que a menudo glorifica la arrogancia, la humildad intelectual y la capacidad de admirar son virtudes que nos elevan. Imaginen el impacto que esto podría tener en la propia Ande Erçel al escuchar estas palabras. Sin duda, debe ser un sentimiento muy gratificante saber que su trabajo y su persona son una fuente de inspiración para alguien de la talla de Kerem. Y esto, a su vez, probablemente la impulse a ella a seguir dando lo mejor de sí misma, creando un ciclo positivo de motivación y crecimiento mutuo. Esta reciprocidad en la inspiración es uno de los aspectos más bellos y poderosos de las relaciones humanas. Este tipo de noticias nos recuerdan la importancia de cultivar relaciones saludables y de respeto en todos los ámbitos de nuestra vida. Ya sea en el trabajo, en la escuela o en nuestras comunidades, fomentar un ambiente donde la admiración y el apoyo sean valorados puede tener un impacto transformador. Un entorno de trabajo donde se celebra el éxito de los demás, en lugar de sentir envidia, se convierte en un semillero de innovación y productividad. En la era de las redes sociales, donde la comparación y a veces la negatividad pueden ser abrumadoras, es refrescante ver este tipo de declaraciones que celebran lo positivo y lo constructivo. Nos invitan a mirar más allá de las apariencias y a reconocer el valor intrínseco de las personas y su impacto en los demás. Es un antídoto contra la cultura de la crítica constante y un recordatorio de que todos tenemos algo valioso que aportar y que admirar. Así que, en resumen, las palabras de Kerem Bürsin sobre Ande Erçel como su gran inspiración son un recordatorio poderoso de que la admiración es una fuerza motriz. Nos invitan a reflexionar sobre quiénes son nuestras inspiraciones, por qué lo son, y cómo podemos cultivar relaciones de apoyo mutuo en nuestras propias vidas. Es un ejemplo de cómo el éxito puede ir de la mano de la humildad y el reconocimiento, y de cómo las conexiones humanas, incluso después de haber tomado caminos distintos, pueden seguir nutriendo nuestro crecimiento.
Es un mensaje de esperanza y de conexión en un mundo que a veces parece fragmentado. La habilidad de Kerem para articular esta admiración de manera tan pública y sincera habla de su madurez y de su comprensión del verdadero significado del éxito, que no es solo individual, sino también colectivo. Hemos llegado al final de este análisis, pero no al final de nuestra conversación. Hemos explorado las profundas implicaciones de la declaración de Kerem Bürsin, su significado en el contexto de la industria y las lecciones que podemos extraer para nuestras propias vidas. Espero sinceramente que hayan encontrado este vídeo tan intrigante e informativo como yo al prepararlo. Me entusiasma la posibilidad de que estas palabras resuenen en ustedes y los motiven a mirar a su alrededor y a reconocer a esas personas que con su ejemplo, su esfuerzo o su simple existencia, iluminan su camino. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos hasta aquí. Su tiempo y su atención significan el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la declaración de Kerem Bürsin? ¿Quiénes son sus grandes inspiraciones en la vida? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y sus experiencias. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Cada comentario es una pieza más en el mosaico de nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más vídeos como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Si lo comparten con sus amigos y familiares, nos ayudarán a llegar a más personas y a difundir este mensaje de admiración y crecimiento mutuo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que se enteren de todas nuestras novedades. Gracias de nuevo por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.